Éxodo capítulo 20, leamos el versículo 16. Éxodo capítulo 20. Leamos juntos el versículo 16. Así dice la palabra de Dios. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Leámoslo otra vez. Éxodo capítulo 20, versículo 16. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y leámoslo la tercera. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Oremos. Señor, ¿qué hacemos al examinar nuestro corazón y encontrarnos con tu santidad? No que en nuestro corazón, examinándolo, hallemos tu santidad, sino qué hacemos cuando examinamos nuestro corazón y luego lo comparamos con tu santidad. Terrible cosa, Señor, es encontrarnos con nuestra miseria, con nuestro pecado, con nuestra propia transgresión, sabiendo que eres un Dios santo, que eres infinitamente bueno, que eres perfectamente justo, y nosotros hallados pecadores, culpables. Es que no hay, Dios Santo, parte de nosotros que no haya sido contaminada con el mal, especialmente la lengua, los labios, mentirosos, falsos. Perdónanos. Ayúdanos, Señor Dios, socórrenos a ver tu verdad, tu veracidad, a abrazar, Señor Dios Santo, el hecho de que tú eres la verdad. Perdónanos, Señor, y límpianos. Ayúdanos a ser veraces para ti. Ayúdanos a confesar tu nombre. Socórrenos, Señor. Gracias por tu perdón. Porque tú fuiste golpeado, abofeteado y escupido. Y aún tus labios santos recibieron el golpe pago de nuestra falsedad y nuestra mentira. Perdónanos, Señor. Gracias por pagar y cumplir el requisito que hacía falta para pagar el precio de nuestra miseria. Gracias por tu vida entera que entregaste. Buena y perfecta, Señor, es tu salvación. Señor, todo lo pedimos, lo oramos, lo suplicamos en tu nombre, Jesucristo. Amén. Tomemos asiento, por favor. Tomen asiento. Todos los mandamientos de nuestro Señor son santos, porque Él es santo, es un mandamiento de Él. Todos los mandamientos de Él son perfectos, porque Él es perfecto y son los mandamientos de Él. Todos los mandamientos de nuestro Señor son eso, mandamientos, son un mandato, porque Él es el soberano, Él es el Rey. Y este es uno de ellos, otro de los mandamientos, el número 9. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Hay un hecho especial en Dios nuestro Señor, y es que Dios es el que habla. Él es el que dice, Él es el que se comunica. Dios no es un Dios mudo, Dios no es un Dios callado, Dios no es un Dios que se ha quedado en el misterio, en
enigma, en la incógnita, en el acertijo, en el quién sabe, en la duda, en la incertidumbre. No, Él habla. Él se revela Él mismo. Es una necedad decir uno, ¿cómo voy a saber de Dios? Nunca me ha hablado. ¡Necio! Ahí está la revelación, ahí está la palabra. Él habla, Él ha dicho, Él se comunica. El mundo entero da testimonio de Él. Las cosas que son dan testimonio de que hay un Creador, que Él habla. ¿Cómo hemos de hablar entonces? Esta es una pregunta importantísima. ¿Cómo hemos de comunicarnos? ¿Qué habremos de decir? El ser humano fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y a imagen y semejanza de Él, una de las cosas que lo hacen como Dios es que habla, que se comunica. En los seres de la creación, el hombre especialmente es comunicador. Cuando digo hombre, por supuesto, es la generalidad, el ser humano. Pero entonces, ¿qué hemos de decir? ¿Cómo hemos de hablar? ¿Qué y cómo? El mandamiento es preciso. El mandamiento es una prohibición. Acordémonos, los mandamientos de la ley de Dios, por lo menos los 10 mandamientos son prohibiciones, excepto por 2. Guardarás el día de reposo y honrarás a tu padre y a tu madre. Pero los otros 8 mandamientos son negaciones, o más bien prohibiciones. No hagas, no hagas, no hagas. En este caso, en cuanto a los labios, en cuanto a la boca, a la lengua, a lo que se dice. ¿Cuál es el mandamiento? Es interesante porque el mandamiento está expuesto de tal manera que entendamos que nuestro Señor no nos prohíbe hablar. Uno de los argumentos que la gente dice para no abrazar la fe de Cristo, para no abrazar el arrepentimiento, para no abrazar a Dios nuestro Señor es: no, yo no me hago cristiano, no puedo ser cristiano, no puedo hacer nada. ¿Cómo que no puedes hacer nada? Dice, no puedo hacer nada, no ve los mandamientos, no hagas. Y en este caso, ¿qué dirá? No, yo no me puedo hacer cristiano porque no puedo hablar. Ah, sí, no puedes hablar si eres cristiano. ¿Por qué? Pues porque dice. ¿Cómo dice? No habla. Ah, no, el mandamiento dice: no hablarás falso testimonio. No dice del todo no hablarás, sino no dirás falsedad. El mandamiento no dice no vivirás, lo que dice es no matarás. El mandamiento no dice no gozarás de los bienes, lo que dice es no robarás. El mandamiento no dice no gozarás con la mujer de tu juventud, lo que dice es no cometerás adulterio. El mandamiento no dice no desearás cosas, lo que dice es no codiciarás. Desearás lo ajeno. El mandamiento no dice no hablarás, sino no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Eso es lo que dice. En otras palabras, como en la aritmética. Lo que está a un lado de la aritmética está sumando, pero si pasa al otro lado, pues está restando, ¿no? Si en 2 factores, a un lado del factor, del multiplicador, eso está multiplicando, pero si pasa al otro lado, está dividiendo. Como en las matemáticas, no dirás falso testimonio. ¿Cómo lo expresamos de otra manera? Hablarás la verdad. El mandamiento consiste entonces en decir la verdad. El mandamiento, por otro lado, tampoco es quédese callado. No, el mandamiento es hablar en veracidad, en verdad, no en falsedad.
La pregunta pertinente entonces, que surge de esto es, ¿qué es la verdad? ¿Cómo puedo saber entonces, ya que tengo que hablar, ya que me dice que hable la verdad? Ahora la pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Una pregunta importantísima que le hacen al Señor Jesús. ¿Y qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Porque el Señor Jesucristo dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. El modelo es Cristo nuestro Señor. Modelo quiere decir esa persona a la cual debemos seguir como imitando para ser como ella. Llegar a su altura, a su estatura, y ser conformados a esa persona, tomar la forma de esa persona. Cristo dice, yo he venido para dar testimonio de la verdad. Se le pregunta a él entonces, ¿y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Es la pregunta que le hace Pilato al Señor. Ahora, hoy día, la gente tiene que guiarse de alguna forma, de alguna manera, por lo que considera que es la verdad. Que la gente actúe, que la gente viva, que la gente sea, que la gente salga, que la gente entre, que la gente hable, que la gente compre, que la gente venda, que la gente se relacione con base en una consideración de lo que es verdad. ¿Qué considera la gente entonces que es verdad? El eslogan o la idea o la máxima o la frasecita más popular que se usa para decir cuál es la verdad, lo dijo un tal John Locke en el siglo XVIII, y dijo él, la verdad es la realidad de las cosas. Y eso es lo que la gente trae en su corazón y dice, bueno, hay que guiarnos por la verdad. ¿Y qué es la verdad? Pues la realidad. Es una frase vacía, otra vez que lo deja uno en el aire, lo deja uno sin saber cuál es la verdad. Porque si la verdad es la realidad de las cosas, entonces la pregunta es, ¿cuál es la realidad? Porque tal cual dice, esta es la realidad, y entonces viene sultano y dice, no, esta es la realidad, y luego dice, fulano, no, esto es lo real. Se convierte en una pelea de argumentos, a ver cuál grita más o convence más, o tiene más fuerza para imponer la realidad. ¿Cuál es la realidad y cuál es la verdad? Nos deja Dios en la ignorancia. Se queda otra vez el Espíritu Santo callado. El Dios es un Dios mudo, es un Dios inalcanzable y tan lejano que cuando habla, si es que habla, no se le escucha porque está muy lejos. O habla en otro idioma. No es que Dios habla en hebreo, ¿no? En griego, ¿quién le va a entender? Habla en términos teológicos muy altos, profundos. No se entiende cuando dice qué es la verdad. Pero ¿qué es entonces para poder hablar y no ser hallados con los labios sucios, con la boca cochina, pecadora y mentirosa, falsa? ¿Cuál es la verdad? El Señor lo dice muy claro. Hay inmensidad de pasajes. Enfoquémonos hoy en uno, Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 16. Perdón, versículo 6. ¿Qué es la verdad, Señor? ¿Cuál es la verdad, Señor?
¿A dónde la entiendo, la aprendo? ¿Cuál es el maestro? Como la historia de aquel griego que quería ser tan sabio y decir solo la verdad, pero no la sabía, necesitaba ir a buscarla. ¿Qué hizo? Vendió todo. Armó viaje para ir en una expedición, en un peregrinaje, buscando la verdad. Y cuando salió de la casa cayó en la cuenta que no sabía para dónde iba. ¿A dónde la encuentro? Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo, ¿a quién? A Tomás. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El griego salió de la casa, pero no se atrevió a dar un paso, porque hay 4 direcciones: al norte, al sur, al occidente, al oriente, y 1000 caminos, pero ¿cuál tomo? Es la pregunta que le hace Tomás al Señor. ¿Cuál es el camino para llegar a lo alto, al Padre, al que lo da todo, incluida la verdad? ¿Qué le dice el Señor Jesús? Yo soy el camino. ¿Quieres saber la verdad? ¿Hallar la verdad? Toma este camino. ¿Cuál, Señor? Tú, Jesucristo, eres la verdad. Pero no tomamos a Cristo para andar en Cristo y después del peregrinaje, entonces sí llegará la verdad. No, sino que Cristo es el camino, pero hallando y tomando de una vez el camino ya se conoce la verdad. Nadie viene al Padre sino por mí, porque Él es la vida. Y la verdad hay que conocerla, hay que saberla, hay que degustarla. Satanás es mentiroso. El mundo entonces de Satanás es de apariencia. El mundo de Satanás entonces es de mentira. No es de sustancia, de la realidad. En un mundo entonces guiado por ese aparente orden. Lo que es considerado cierto es lo aparente. Por ejemplo, en un mundo caído y alejado de Dios, ¿basta la apariencia de saber algo y se le considere que es suficiente? En un mundo caído basta, por ejemplo, que una persona diga que tiene un cartón o un título para que se le considere un doctor o un maestro. En un mundo caído basta que una persona demuestre un papel o un certificado. Pero en el mundo de Dios, lo que vale es la verdad. Dice el Señor Jesús, si me conocieseis. ¿De qué vale la verdad si no se la conoce? Si se dice, ahí está la verdad, ahí está el conocimiento, pero la verdad, el conocimiento, no es parte de uno. Se anda en oscuridad. Y cuando pretende comunicarse con respecto a eso, entonces ¿qué dice? Mentira y falsedad y necedad. No tiene valor. Si me conocieseis, dice el Señor Jesús, también a mi Padre conoceríais. No es una la verdad de Cristo y otra la verdad del Padre, sino que hay una sola verdad. No es una la enseñanza, la doctrina, la ley del Padre y otra la enseñanza, la doctrina, la ley de Cristo, sino que es una sola la verdad.
No es una la salvación que ofrece el Padre y otra la que ofrece Cristo, sino que es uno solo, el Espíritu Santo, que la enseña esa verdad. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Habéis visto la verdad y la conoces. Y claro, el Señor Jesucristo ha dicho: yo soy la vida. Por lo tanto, la verdad no es simplemente algo que se conoce como una información, como un dato, sino que la verdad se vive, se hace. La verdad hasta se siente. La verdad no es un dato que se tiene simplemente en una memoria, porque eso es un bit o un byte, o como se diga, de un computador, simplemente no. Uno pone ahí con el teclado, o ahora con la voz, o con el dedo, ahí marca, y tiene una información dentro de un aparato, en una memoria. ¿Qué vamos a decir? El ordenador, el computador, el aparato ¿tiene la verdad? ¿Es verdadero? No. Por lo tanto, si yo simplemente sé un dato en mi mente, ¿es que ya tengo la verdad? Tampoco. El Señor es el camino y es la verdad y es la vida. La verdad entonces hace parte del alma, del corazón, como dice la Escritura, de los huesos, de lo más profundo, hasta de los tuétanos o de los riñones. Por lo tanto, la verdad, lo que Cristo es, se vive. Se habla, claro, con los labios se dice, pero hace parte del vivir, de la existencia. Ese es el mandamiento, no dirá falso testimonio. Pero hablarás la verdad, no como un loro, que simplemente repite. Bueno, un GPS ahora, pues repite. Pero el GPS, el que le guía por el camino, él no vive el camino, no sabe el camino, no goza del camino, no disfruta del camino, o no se siente del camino, o se queja del camino. Da un dato simplemente. No se identifica con el camino. El hombre, el cristiano, se supone, el Hijo de Dios, que debe identificarse con Cristo mismo y vivir a Cristo y vivir en Cristo. Esa es la verdad, nuestro Señor. Espérate, todavía es muy alto, muy complicado. ¿Cómo así? Pero al fin, ¿qué hay que decir? Hablarás. Bueno, ya está bien, Cristo es la verdad, pero ¿qué salgo a decir? Cristo, 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 porque dice el Señor Jesús, yo soy la verdad. Entonces yo qué digo, Jesús, 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 Jesús. Bueno, sí, no como un loro, sino sintiéndolo en mi alma. Jesús, Jesús, Jesús. ¿Qué digo entonces? ¿Qué hablo? Juan capítulo 17, 3 capítulos más adelante. Juan capítulo 17, versículo 17. La verdad es Jesús. Y dice el Señor Jesús que el que conoce la verdad, es decir, el que lo conoce a Él, conoce al Padre. Es decir, Jesús es la verdad, el Padre es la verdad, el Espíritu es la verdad. No nos confundamos. No que un dato verdadero sea Dios. Cuidado. Eso es panteísmo, eso es idolatría. Sino que la verdad es lo que Dios es. O la verdad es del tipo de Dios. ¿Cómo así? Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Por qué Cristo dice que Él es la verdad? Porque lo que ha de conocerse es lo que Dios dice que es verdad.
Y lo que Dios no dice que es verdad, entonces esa es la mentira. Por lo tanto, lo que Dios dice que es real, esa es la realidad. Lo que Dios dice que es ficticio, esa es la mentira. Lo que Dios dice que es absoluto, absoluto. Es decir, lo que Dios dice que es todo eso y no otra cosa. Esa es la verdad. Y no lo relativo. Es decir, lo que puede ser o no puede ser, a lo mejor, y quién sabe. Es más, de pronto pueda que sí, pero lo más seguro es que nadie dé razón. Lo relativo depende de quién lo diga. Se está hablando de lo mismo, en la misma circunstancia, en el mismo lugar y en el mismo tiempo. Pero si dice esto, es verdad, pero si dice aquello, pueda que también, aunque las dos cosas se contradigan. Lo relativo. ¡No! Lo que Dios dice que la verdad es la verdad de forma absoluta. Tu palabra es verdad, por lo tanto, lo que Dios dice que es permanente y no temporal. Lo que Dios dice que es para siempre, es para siempre. Y no finito. Lo que es sustantivo, es decir, lo que es lo esencial. Es lo que Dios dice que es sustantivo y esencial, es decir, el centro de las cosas, lo importante. ¿En qué consiste esta cosa? Si Dios dice consiste en eso, eso es lo importante. Lo sustantivo de las cosas, lo esencial, la realidad de su sustancia y no otra cosa. Por lo tanto, lo que Dios dice que es la ley. Lo que Dios dice que es la justicia. Lo que Dios dice que es el amor. Lo que Dios dice que es lo bueno. Lo que Dios dice que es la vida, esa es la vida. Y no otra cosa. Esa es la verdad. No es simplemente una frase vacía. ¿Verdad es la realidad de las cosas? Porque, hermanos, mire esto. La idea que tiene la gente de la realidad de las cosas es lo que le ha impuesto aquello que es más fuerte o atractivo o convincente. La idea que el hombre tiene de la realidad de las cosas es aquello que le impone, lo que es más fuerte, atractivo, convincente, lo que le es más útil o conveniente. Por lo tanto, que la verdad sea la realidad de las cosas es algo muy peligroso. Pero ¿cómo hago, hermano, entonces? Y de todas formas tengo que ser convencido de cuál es la verdad, la realidad. Bueno, claro que tienes que ser convencido, pero la convicción de la verdad, de la realidad, de lo sustantivo, de lo absoluto, de lo permanente, de lo que es real, solamente te la puede dar Cristo. Solamente te la puede dar el Espíritu Santo. Él es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, es decir, de la verdad. Por lo tanto, sepa muy bien que si el Espíritu Santo lo dice, aunque tú te des cuenta de que no estás convencido, es la verdad y la realidad. Y por lo tanto eres juzgado sabiendo cuál es la verdad y no viviéndola, diciéndola, no haciéndola propia, no sometiéndose y humillándose a la verdad. Porque por un lado,
El Espíritu Santo da convicción de pecado, de justicia y juicio, en el sentido de que el Espíritu Santo humilla el alma, el corazón, para arrepentimiento y fe. Pero por otro lado, aún al que el Espíritu Santo no le da ese arrepentimiento y esa fe, el Espíritu Santo le da suficiente testimonio de la verdad. De manera que no tenga excusa. Ahora, el Señor Jesús le dice al Padre, versículo 17 otra vez, santifícalos en tu verdad. No hay manera, hermanos, de no ser santos si no es en esa verdad. No hay manera, no hay forma de ser apartado del mal si no es en la verdad. Y otra vez, ¿cuál es la verdad? La verdad es Cristo y la verdad es la palabra de Cristo. Sin Cristo no puede ser santo. Pero yo no quiero ser santo. Bueno, no quieres ser santo, pero según tú, en tu imaginación y en tu mundo, buscas un orden como crees que debe ser. Bueno, pues esa es tu santidad. Porque nadie puede escaparse de ese concepto de santidad. ¿Cuál es el concepto de santidad? El concepto de santidad es el apartado de lo malo. Separado, apartado de lo malo. Y si uno en su corazón pecaminoso y malo y necio, entenebrecido, quiere apartarse de algo porque cree que no le conviene, pues bueno, está buscando su santidad. Nadie puede escaparse del esquema que Dios le pone al frente. Y en el esquema de vida que Dios nos da, todos buscamos apartarnos de algo y arrimarnos a otra cosa. Es decir, busca su propia santificación. Pues sepa muy bien que la santificación real verdaderamente está solamente en la verdad que es en la palabra de Cristo, en Cristo mismo. En otras palabras, lo que cree que hace, lo que cree que escoge, aquello que cree que elige para apartarse y no estar en otro lugar, la actividad que escoge, los pensamientos que escoge, las palabras que escoge, la gente con la que quiere andar, todo lo que quiere hacer. Es su santidad. Pero para Dios solamente es santo, sí, lo que ha escogido, lo que ha pensado, lo que ha dicho, lo que ha querido. Aquello a lo cual se ha apartado es a Cristo y a la palabra de Cristo. Si se ha apartado a un mundo de ideas, de vida, de convicciones que no son Cristo y la verdad, se ha apartado a un mundo de apariencia. Es decir, se ha apartado a un mundo para ser guiado por la oscuridad y por las tinieblas y por la mentira. Y por lo tanto, todo lo que diga con base en ese mundo de ficción es una mentira. Y por lo tanto, su discurso, no, pues yo no he hecho discurso, yo no soy orador. Todo lo que dice es una violación del 9º mandamiento. O mejor, todo lo que dice con respecto al prójimo. No dirás falso testimonio de tu hermano. No dirás falso testimonio del prójimo. Si yo digo del hombre lo que el hombre no es, estoy dando un falso testimonio del hombre. ¿Me explico? Si yo digo de mí mismo lo que yo mismo no soy, estoy dando un falso testimonio de mí. Si yo digo del prójimo lo que Dios no considera de ese prójimo, estoy dando un falso testimonio. En la pedagogía humanista y pagana, a una persona que se le educa a un niño, si se roba algo, ¿qué se le debe decir con los labios? ¿Que es ladrón?
Si un niño quiere hacerle daño a otro, incluso poniéndolo en peligro de muerte, ¿qué se le puede decir? ¿Que tiene tendencia asesina? Si un niño no tiene dominio de sí mismo y de sus impulsos y de lo que come o de lo que bebe o de lo que le gusta sentir, ¿qué se le dice al niño? ¿Que es un vicioso? Dios es el que dice que es la verdad. Y al mentiroso le dice mentiroso. Y al ladrón le dice ladrón. Y al pecador lo llama como tal. Lo califica. ¿Me doy a entender? De otra manera no se da buen testimonio. Pero la superficialidad de la teología, la superficialidad de la predicación y del mundo, esa teología romántica y afeminada, ha reducido, no dirás falso testimonio de tu hermano, simplemente a decir que el hermano, o que no se puede decir del hermano, que es un criminal si el hermano es inocente. No, eso también, por supuesto, sería dar falso testimonio del hermano, sería dar falso testimonio del prójimo. Los amigos de Job, cuando estaba joven, desgracia, siendo Job inocente, se atrevieron a decir de Job: Job, ¿qué cosas tan malas tú habrás hecho en la vida para que te pasen semejantes desgracias? Estaban dando falso testimonio de Job. Claro que sí. Pero también el que llama inocente al culpable da falso testimonio de ese culpable. Entendamos, la verdad no es simplemente aquello que está en contra de lo falso, en cuanto a la realidad de las cosas. La verdad es aquello que es de Cristo y de su palabra. Esa es la verdad. La verdad no es estar en concordancia con lo que llaman la lógica y la razón. Dios no le pregunta al hombre: hey, ¿tú tienes la razón? No, Dios le pregunta ¿tú tienes la verdad? Para Dios la razón es la verdad suya. Mira un ejemplo. Vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, versículo 25. Así dice la palabra de Dios. Asimismo también Rahab. Asimismo. Cuando dice asimismo, es porque está diciendo esto es como esto. Asimismo, igualmente, de la misma forma. ¿De qué estás hablando ahí, Santiago? Pero no, primero estaba hablando del padre Abraham y de cómo Abraham hizo lo bueno demostrando que tenía fe en Dios. ¿Cómo se demuestra si uno tiene fe en Dios? Cuando hace lo bueno, cuando hace lo que Dios dice, ¿verdad? Ahora dice, asimismo, la prostituta. Espérate un momento, Santiago. ¿Cómo vas a decir que asimismo una prostituta? ¿Nos damos cuenta? La verdad moral de una persona es lo que Dios dice que esa persona es. ¿Está comparando Dios a quién con quién? Está comparando a Abraham con Rahab. Y pone a Rahab
en la misma calidad de mujer de fe, como Abraham es un hombre de fe, y con respecto a esa fe, hacer lo bueno. ¿Cómo te atreves, Santiago, a comparar al padre Abraham con una mujer y mucho menos una prostituta? Bueno, pues no es Santiago, es el Espíritu Santo. Porque la verdad es lo que él dice. Por lo tanto, la dignidad de las personas es lo que Dios dice, en qué consiste su dignidad. No en la apariencia y lo convencional, o según la cultura o la tradición. Pero hay algo todavía más impresionante en este ejemplo. Asimismo también Rahab, versículo 25, la prostituta, ¿no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Espérate, Santiago, otra vez. ¿Cómo que es justificada por obras? Entonces vienen los teólogos necios o los malintencionados y dice que Dios y el Espíritu Santo se contradicen y Pablo está contra Santiago. Nada de eso, bobadas. Dios declara justa a una persona y ya. Es eso lo que quiere decir justificación. ¿Cuándo justifica nuestro Señor? Pues cuando nuestro Señor dice eres justo. ¿Y nuestro Señor cómo justifica entonces? Bueno, por su voluntad, por su gracia, diciendo tú eres justo, por las obras de mi Hijo Jesucristo. Pero si alguien hace algo injusto, y si alguien hace algo justo, entonces Dios ya no va a decir, no le voy a decir justo, porque solamente la justificación es por la fe. ¿Se va a quedar callado nuestro Señor ante la buena obra de un justificado? Porque la justificación ya es por la fe y entonces nuestro Señor calla y dice, ¿esta obra no es justa? No, nuestro Señor dice, es justo. ¿Y por qué dice nuestro Señor que declaró justa la obra de Rahab? ¿Qué hizo Rahab? ¿Qué hizo tan bueno? Versículo 25, asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. ¿Cuál fue la obra justa que declaró nuestro Señor de Rahab? Que Rahab recibió a unos santos, a unos hombres buenos, que eran los espías que enviaba Josué a Jericó a observar el lugar, y que venía el rey o la guardia del rey, la autoridad, la policía, pues, buscando a los espías, a los criminales, y ella los escondió y le dijo a los guardias, vayan por un camino, corran rápido, ágiles, alcáncelos, cuando ella los tenía escondidos. Pregunta, ¿dio Rahab testimonio verdadero o falso? ¿Qué es la verdad? ¿Lo que conviene? ¿Lo convencional? ¿Lo que impone una autoridad? ¿La realidad de las cosas? ¿Lo razonable? ¿Qué es la verdad? Jesús, nuestro Señor, dice, yo soy la verdad y tu palabra es la verdad. El que me conoce a mí, dice Cristo, conoce al Padre. La verdad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y sus palabras. Lo que Él llama bueno es lo bueno. Lo que Él llama justo es lo justo. Lo que Él llama verdadero es lo verdadero. Y nuestro Señor, el Espíritu Santo, pondera, alaba la actitud, la obra de Rahab, que engañó muy bien Rahab a los necios, a los hijos del diablo, que querían matar a unos inocentes y hombres santos y buenos enviados por Dios mismo. Dirás,
testimonio verdadero de tu prójimo. ¿Me explico? El teólogo, el maestro débil en la fe, de la palabra de Dios, ¿qué dice? Como hay que congraciar a la Biblia con la gente y la necedad de las personas, ¿qué diremos entonces? Que ella sí cometió un pecado o un pecadillo, solamente que nuestro Señor lo convirtió en algo bueno. Mentira, falso. Y hay innumerables ejemplos en la Escritura y en la historia de la iglesia. ¿Acaso esas santas mujeres parteras que recibían los niños recién nacidos de las hebreas no le mentían a Faraón y le decían: no lo matamos al niño, no lo entregamos a sus guardias asesinos, porque es que cuando nosotras llegamos a ayudarle a la mujer a dar a luz, ella ya ha dado a luz, ¿no? ¿Cómo hacemos para avisarle? Y lo mentían a Faraón porque tenían temor de Dios. Y dice el libro de Éxodo: por eso nuestro Señor las bendijo. ¿Acaso los magos no engañaron a Herodes? Pero en todas estas circunstancias, casos y ejemplos, no se está engañando al hermano injustamente. No se le engaña del todo, de nada. Se está batallando contra el diablo. Porque ningún cristiano tiene la obligación de ser veraz con Satanás. Porque o estamos con Cristo o estamos con el enemigo. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. ¿O qué le diremos a un soldado que va a la guerra? Si la guerra es justa, por supuesto. No te pongas el uniforme camuflado, no sea que engañes al enemigo y le estás diciendo mentiras y dice: no dirás falso testimonio. Mentiroso, pecador. ¿O qué diremos? No levantes paredes en tu casa. Y si pones ventanas, no pongas una ventana así coarrugada o que no se vea bien hacia adentro, porque estás engañando. ¿Una ventana para qué es? Pues para que pase la luz. Deja ver todo lo que hay adentro. No guardes el secreto. Por eso en la Escritura a una persona no se le puede someter a la tortura para hacerle confesar nada. Por eso en la Escritura a una persona no se le puede someter al polígrafo, a la máquina esa que lo conecta, que lo enchufa para que dé testimonio en contra de sí mismo. La sinceridad no es el objetivo del mandamiento, ni la franqueza. El objetivo del mandamiento: no dirás falso testimonio de tu hermano, es la santidad. ¿Qué es la santidad? Es Cristo y su palabra. Es su reino. La ley de Dios, su palabra, es de Él nuestro Señor, y por lo tanto no se contradice, porque Dios no es absurdo. No podemos decir la verdad en aras de patrocinar, auspiciar o permitir un asesinato. Asesinato. La ramera Rahab no pudo decir: sí, ahí están, asesínenlos. Porque la ley de Dios no se contradice. ¿Qué diremos de los buenos cristianos que escondieron tanta gente? De los nazis y de los comunistas.
¿Que incumplían el 9º mandamiento? No, ¿qué era lo que estaban evitando ellos? Injusticias, robos, asesinatos, violaciones. Que Dios los bendiga, como nuestro Señor bendijo a las parteras en Egipto. El no decir la verdad es la falsa profecía. Pero la verdad de Cristo, ¿cómo es que hay más verdades? No, es la única. Si Rahab hubiera dicho, míralos, ahí están, aquí arribita los tengo, ¿qué hubiese sido allá Rahab? ¿Una mujer veraz, verdadera, en los ojos de Dios? Si las parteras hubieran dicho, Faraón, tome los niños a los cocodrilos del río Nilo, ¿cómo hubieran sido allá las parteras? ¿Mujeres veraces? ¿Cómo hubieran sido hallados los magos? Si le hubieran dicho a Herodes, al criminal ese, ahí en Belén, en la casa número tal, en el establo tal, ¿hubiesen sido hallados santos? No, hubiesen sido hallados mentirosos. Mire la mentira implícita ahí. Todo aquel que pretenda que Cristo, que Dios nuestro Señor no es Rey, es un mentiroso. Todo aquel que pretenda que existe una ley que no es la ley de Dios es un mentiroso. Todo aquel que pretende que existe una razón, una lógica, que no es la razón, la lógica, la certidumbre, el sentido de las cosas, que no es la Escritura, es un irracional, es como una bestia, es un mentiroso. Si Rahab hubiera dicho, ahí están los hombres, mátenlos, ¿qué hubiera dicho entonces? En otras palabras, el rey de Jericó es el rey, la ley, la autoridad y lo bueno. Y así otro tanto con Faraón y con Herodes. Es un falso profeta. Mire un momentito, el libro de Mateo capítulo 4. Mire este falso profeta, este mentiroso. Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, la gloria de ellos, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Mentiroso. Falso. Venderle el alma al diablo y el cuerpo también en aras de alcanzar el mundo. ¿Es de verdad alcanzar el mundo? No alcanzó nada, al contrario. Pero como la suma de la palabra de Dios es la verdad, como dice el Salmo 119 y como dice el Señor Jesucristo, tu palabra es la verdad. ¿Quién es el que alcanza de verdad el mundo? Dichosos, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra como heredad. Digno eres tú, porque nos has hecho reyes y reinaremos sobre la tierra. Mas vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es la verdad. Pero ¿cómo puedes decir eso? Si yo no soy rey, no estoy en un trono. Bueno, ¿a quién le crees tú? ¿Tú crees que esa es la forma de gobernar? El que gobierna es Dios nuestro Señor. Si es la verdad de Cristo la que está en tu corazón, estás participando en el reinado de Cristo. Y si es la verdad de Dios y Cristo el que está en tu corazón, no puedes hablar, actuar, hacer de otra manera, sino bien conforme de ese reinado de Cristo en las cosas, en las personas, en el ambiente, en la esfera que está a tu disposición. Si no es así, cualquier otra idea de verdad es una falsa profecía.
No, pero es que yo no soy profeta, porque yo no salgo a decir, va a caer un rayo del cielo y te va a matar. Profecía en la Escritura quiere decir el mensaje pertinente de Dios para una persona, un pueblo, en un momento dado. Si yo digo de la realidad de las cosas lo falso y llevo en mi corazón que eso es Dios, o de Dios soy un falso profeta, o me he creído una falsa profecía. Ahora, ¿cuándo nuestro Señor dice: no dirás falso testimonio de tu hermano mintiendo? Ese mandamiento tiene una connotación judicial y protege al hermano de la falsedad en una corte de justicia. Protege a un hermano, o a una hermana, claro, de la falsedad en una corte, cualquiera que sea esa corte. Cuando nosotros somos idólatras, por ejemplo, decimos cosas tales como que las únicas cortes que hay son las cortes que están en un edificio que dice ahí corte, un juzgado, ¿no? Y es el del gobierno, No, en la Escritura, corte siempre es aquel lugar en donde con autoridad y legitimidad se juzga. La primera corte, la más importante, la esencial, la fundamental, es la conciencia del ser humano. El apóstol Pablo dice: juzgaos vosotros mismos. ¿Qué fue lo que acabamos de hacer cuando tomamos de la cena? Júzguese cada uno a sí mismo. No dice: no sea que su mamá no le dé permiso de tomar la cena, no sea que el marido no le dé permiso de tomar la cena, no sea que el pastor no le dé permiso de tomar la cena, no sea que el alcalde no le dé permiso. Usted es su propia corte primero delante de Dios, su conciencia. Eso no lo libra de otras cortes. Pero la corte más importante para Dios es la conciencia. No dirás falso testimonio de tu hermano. Es para cuidar a una persona ante una corte, para cuidar su honor. En otras palabras, vale más, no que no sea válido lo otro, pero es más importante que yo no tenga una falsa idea de mi hermano que alguien haya dicho, a que un juez de una corte civil tenga una falsa idea de un hermano al cual lo hayan acusado. ¿Me debe entender? Debo considerar de manera muy cuidadosa en mi corazón lo que yo creo de una persona antes de decirle a otro con respecto a ese ser humano. Y la acusación en la Escritura, si se atreve uno a acusar, porque la verdad es Cristo y la verdad es su palabra, si se atreve a llevar a una corte, si es pertinente en esa corte. Porque con respecto a la actuación, a la acción de un ser humano, su actuación o su acción se juzga en la corte pertinente, no en otra. Por ejemplo, una cosa tan vergonzosa y fea es que los padres lleven ante sus hijos, a sus hijos ante otras cortes y no pertinentemente ellos juzguen en su corte. Una cosa tan vergonzosa es que una mujer lleve a su marido a una corte cuando lo pertinente es que se quede en esa corte. Qué horrible, el marido hablando de la mujer y la mujer del marido, y se convierte en un chisme y en una queja desgraciada y vergonzosa. Pero si es pertinente. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que Él es la verdad y su palabra es la verdad. Si en su palabra es pertinente llevar una conducta ante una corte, se lleva.
Las cosas que se juzgan en las cortes civiles son las cosas de carácter civil, no las cosas de carácter familiar. Las cosas que se llevan ante una iglesia son las cosas de carácter de la iglesia. Las cosas que se llevan ante la corte del hogar son las cosas del hogar, y las cosas que se quedan para ser juzgadas en la conciencia son las cosas de la conciencia. Y se requiere ver entonces qué es llevado ante cada corte. Pero el principio es que si seguimos y amamos a Cristo nuestro Señor y hacemos su voluntad, hacemos su verdad. Amén. Andamos en su camino, con respecto a Él, claro, adorándolo, pero con respecto al prójimo. Y eso incluye lo que dice uno de los demás. Oremos. Gracias, Señor Dios, por tu palabra. Señor, no tenemos derecho alguno, sino el que tú nos das. No tenemos deberes, obligaciones ningunas, sino la que tú nos das, Señor, y son suficientes y perfectas y santas. Ayúdanos a obrar en tu derecho y tu justicia. Porque no hay otra forma, Señor, mediante la cual, como tú dices, nos santificas, sino en tu verdad, en tu palabra. Tú eres la santidad perfecta, Cristo. Tú pagaste en la cruz. Tú nos diste tu santísima vida y conducta y juicio. Nos justificaste para gloria tuya y de tu nombre. ¿Cómo vamos a perseverar, Señor, en la justicia? Bautízanos en ti. Identifícanos contigo. Pero como te decía Pedro, no me laves solamente los pies, sino aún las manos y la cabeza y el cuerpo. Bautiza nuestra lengua, Señor. ¿Qué podemos decir sino como Isaías? Ay de mí, que yo mismo soy de labios impuros y vivo en medio de una nación impura y de labios necios. Danos valentía para hablar, Señor, tu verdad, como tu iglesia te ruega y te suplica y clamaba. Danos denuedo para confesar tu nombre. Todo te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Démosle gracias al Señor y